poder recibir al doctor Nicolaín Cruz Sansen, nutriólogo egresado de la Universidad de Guanajuato en Campos León, doctorante en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que el día de hoy nos va a hablar sobre la microbiota intestinal del paciente oncológico. Tenemos un fuerte aplauso. Hola, buenos días, pues agradezco mucho la presentación y la espera también. Y pues vamos a dar inicio con este tema que me apasiona bastante, que es la microbiota intestinal, ahora enfocado al paciente con cáncer en el tema de inmunonutrición en el paciente oncológico. Y bueno, para dar inicio, pues definiremos lo que es la microbiota intestinal, el cual se caracteriza como el conjunto de microorganismos que coloniza una superficie corporal, en este caso el tracto gastrointestinal, y que está compuesto por múltiples organismos, dentro de los cuales están las bacterias, los virus, hongos, algunos protozoarios, y que con toda esta gama de microorganismos pues son los que conforman la microbiota intestinal. En esta figura, no se ve muy bien, pero se representan, básicamente es un árbol filogenético. En la parte de abajo se presentan lo que conocemos como la mayoría de la biodiversidad, esa parte verdecita, de hecho somos los eucariontes, en el cual estamos los humanos, estamos los animales, la mayoría de la biodiversidad de la Tierra. Y en la parte de arriba, la cabeza del árbol representa la biodiversidad de bacterias. Entonces vemos que prácticamente en la Tierra habitamos en un mundo de bacterias y no como nosotros pensamos, ¿no? Que las dominamos a ellas. Bueno, para determinar la microbiota intestinal, actualmente se utilizan diversos abordajes independientes de cultivo. Anteriormente, por ejemplo, cultivábamos todos los microorganismos o los que eran cultivables en cajas de Petri, pero actualmente podemos, a través de del secuenciamiento del DNA, podemos extraer el material genético directamente de una muestra compleja, que puede ser el suelo, pueden ser heces, puede ser una muestra de una biopsia, y a través de la extracción de DNA nosotros generamos un secuenciamiento masivo, vamos amplificando las secuencias de DNA, y con esa amplificación de secuencias vamos nosotros contrastándolos contra bases de referencia, y así vamos obteniendo los SOTUs o las bacterias que nosotros vamos a analizar ya en los análisis convencionales de estadística, ¿no? Entonces vemos que actualmente, gracias a estas técnicas, tenemos una amplia variedad de estudios que demuestran la microbiota que tiene un papel fundamental tanto en la fisiología humana como incluso en ciclos biogeoquímicos a nivel de la Tierra. Bueno, un ejemplo de complejidad de la microbiota pues es con estos tips. Básicamente la boca es el sitio con mayor biodiversidad, tiene la mayor cantidad o variedad de bacterias, no la cantidad sino variedad de bacterias que habitan en este sitio, seguido por ejemplo del estómago, donde el Helicobacter pylori es de los pocos comensales que pueden habitar ahí a ese tipo de pHs. Posteriormente, a nivel del intestino, todavía las condiciones son inhóspitas, entonces las sales biliares, por ejemplo, participan como agentes bacteriostáticos y no permiten el desarrollo de bacterias, entonces todavía no es un sitio muy adecuado para su desarrollo, y por eso en el colon es un sitio muy adecuado para su crecimiento de las bacterias, ya que tiene un pH adecuado, que oscila al neutro. También presenta una gran cantidad de humedad, una gran disponibilidad de nutrimentos, que esto es muy importante, y también por eso representa un sitio con mayor abundancia de bacterias. Entonces la mayoría de los estudios que vamos a comentar en este apartado van a ser referentes a la microbiota intestinal en el colon. La estructura de la microbiota es muy variada y también depende mucho del sitio donde esté. Por ejemplo, podemos ver en este análisis de componentes principales cómo se va clusterizando la microbiota dependiendo del sitio donde fue extraída la muestra, y pareciera que justamente cada bolita de hecho es una muestra o un individuo secuenciado, y podemos ver que todos los individuos secuenciados de la cavidad oral se agrupan todos en un clúster, al igual que la de la cavidad gastrointestinal. En cambio, los que están asociados a piel, esos se parecen más o tienen una dinámica más parecida entre ellos. Entonces podemos ver que la microbiota intestinal prácticamente tiene una composición muy particular, que es muy diferente a la de otros sitios, y que por eso no podemos extrapolar los resultados que vemos en microbiota de piel a lo que pasa en la microbiota intestinal, ¿no?
Y pues estas bacterias están organizadas filogenéticamente a través de los diferentes niveles taxonómicos, que es filum, clase, orden, familia, género y especie. Cuando vemos la mayoría de los estudios de obesidad, por ejemplo, vemos que se enfocan mucho al filum, al filum de los firmicutes y los bacteroidetes, cómo se va alterando esta relación, pero realmente eso nos quedaríamos en una idea muy vaga, es como decir cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la Tierra, ¿no? Pero en cambio, si nos vamos a niveles taxonómicos más profundos, podemos ver diferencias más específicas en cuanto al fenotipo de cada una de las enfermedades, y no quedándonos solamente con los firmicutes y bacteroidetes, sino viendo todo a nivel de género, por ejemplo el género de Prevotelácea, de Prevotella, más el género de bacteroides, y todas las diferentes especies también que pudieran estar participando en cada una de las etiologías. Entonces vamos a representar la mayoría de los estudios a nivel de género y especie. También es importante destacar que la estructura de la microbiota va modificándose conforme la edad, y que esto va muy en relación con la dieta. Vemos, por ejemplo, que en la infancia hay una mayor proporción del filum de las actinobacterias, que es la parte amarilla de abajo, más oscura, y esto es relacionado a que en esta etapa del crecimiento pues la principal fuente de alimentación es los galactoligosacáridos de la leche materna. Entonces ahí hace que crezcan este tipo de bacterias, las actinobacterias. En cambio, otras bacterias como los firmicutes no están tan representados. Ya es en la etapa adulta donde los firmicutes, que es ese como amarillo muy como paja, se aumenta en proporción, disminuyen las actinobacterias, que son las amarillas oscuro, y esto quiere también, o está relacionado al cambio de la dieta, ¿no? De que pasa el niño de la alimentación de lactancia materna a ya la alimentación como tal de alimentos sólidos propios de la dieta familiar. Vemos también cómo va modificándose esta proporción, incluso los niveles de diversidad, que es la línea roja, en la etapa de senectud, y vemos cómo disminuye la abundancia o la diversidad bacteriana como tal, ¿no? Entonces, los cambios propios también van en relación a la fisiología del humano y conforme al ciclo vital. Aunque decimos también que la microbiota es una huella digital para cada una de las personas, que no hay dos microbiotas iguales, eso lo podemos ver en esta gráfica de arriba. Vemos cada una de las líneas, que se ven ahí las rayitas, es una muestra o es un individuo. Entonces vemos que es muy heterogénea la composición de la microbiota en diferentes zonas y acorde a diferentes individuos. Pero en cambio, si nosotros vemos la gráfica de abajo, nos centramos en la gráfica de abajo, esa quiere decir, más bien es una gráfica de las funciones de la microbiota intestinal. Vemos que aunque la composición de la microbiota es muy heterogénea, las funciones que representa o que realiza la microbiota intestinal son muy estables conforme a todos los individuos. Y esto es lo que representa el estatus de una microbiota sana. No es de que esté compuesta como tal, sino más bien que esté funcionando adecuadamente. Y en este caso, pues las funciones se van dedicadas a la degradación de nutrimentos, como pueden ser los hidratos de carbono, las proteínas, e incluso hay algunas bacterias que pueden degradar algunos lípidos. Las funciones de la microbiota intestinal sana, pues también favorecen, como en este caso, la inmunocompetencia y la inmunotolerancia, que va a ser el tema principal. También el desarrollo y maduración de las superficies del tracto gastrointestinal, esto a través de múltiples vías de señalización. La nutrición del individuo es muy importante, ya que favorece el desarrollo o más bien la biosíntesis de algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina K o algunas vitaminas del complejo B. El comportamiento se ha visto también que tiene un papel fundamental, esto por algunos estudios clínicos en poblaciones de trastornos psiquiátricos, entre otros. Y muy importante, que también va a ser motivo de centrarnos en esta plática, el metabolismo y disposición de xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias ajenas a nuestro cuerpo, entonces la microbiota participa mucho en la detoxificación de estas sustancias gracias a su metabolismo tan diverso que tiene. Y entre ellos pues, se pueden encontrar fármacos o también fármacos antitumorales, ¿no? La tolerancia intestinal entonces es mediada por una compleja red de interacciones entre la microbiota intestinal
y las células del sistema inmunológico a nivel de la lámina propia. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es que el sistema inmune sensa que la microbiota es buena para ellos y no la ataca, es por esta participación. Justamente vemos la microbiota cómo estimula a los macrófagos de lámina propia, pero a la vez estos macrófagos, en lugar de estimular respuestas proinflamatorias, mandan vías de señalización antiinflamatorias a las células linfoides innatas del grupo 3, que son las verdes, y estas a su vez van a secretar el factor estimulante de colonias 2, y lo que va a decirles a las células dendríticas que vuelvan un ambiente tolerogénico, y estas van a polarizar a su vez a los linfocitos T vírgenes para que se polaricen a T reguladores. Entonces podemos ver que justamente si tenemos un perfil de microbiota intestinal sano, favorecemos la polarización de los linfocitos a su fenotipo regulador, que esto va a permitir que la homeostasis inmunológica se conserve, ¿no? Y va a evitar que haya alteraciones en los sistemas proinflamatorios. Aquí, por ejemplo, también es bueno identificar las interacciones entre la dieta o los componentes de la dieta con los componentes del hospedero. Aquí también tiene mucho que ver para la composición de la microbiota o la función, cómo vamos procesando los alimentos y cuál es la genética o cuál es la composición genética del hospedero, ¿no? Para así con esta interacción y la microbiota se van generando los metabolitos activos, que son los que demarcan las vías de señalización para los efectos de la microbiota. Bueno, la enfermedad de la microbiota es conocida como disbiosis intestinal, y esta es mediada por múltiples factores. Entonces puede ser una dieta inadecuada, alteraciones con algunos fármacos, por ejemplo los antibióticos. La geografía también depende mucho para la composición de la microbiota intestinal, que esta va muy dependiente de la dieta. Como ya habíamos mencionado, de acuerdo al ciclo vital va a haber una microbiota diferente, e incluso el tipo de nacimiento ya nos va a dejar una microbiota de default, ¿no? Que por ejemplo en este caso, si el bebé nace por vía cesárea, se va a colonizar con microorganismos propios de la piel de la madre, como por ejemplo estreptococos. Pero en cambio si nace por parto natural, pues va a colonizarse con microorganismos, por ejemplo los lactobacilos que se encuentran en la cavidad vaginal, y esto le confiere diferencias también en cuanto a la maduración del sistema inmunológico. También la vía de alimentación, o bueno, si es alimentación por lactancia materna, tiene otra composición que la leche pues, sintética, digamos, o la de fórmula. Entonces eso también va a tener repercusiones sobre la microbiota, y obviamente lo que se ha visto actualmente, el estilo de vida que tengamos, ¿no? Depende mucho el estrés, el ejercicio que realicemos o nuestra rutina diaria como tal para modificar la composición de la microbiota. Es por ello que las diferentes enfermedades, o hay un sinnúmero de enfermedades que ya se han asociado a trastornos de disbiosis intestinal, entre los cuales pues destaca la obesidad, el hígado graso, y pues no era la excepción el cáncer. Lo que sucede en el panorama de disbiosis intestinal es que justamente se van perdiendo estas vías regulatorias. Entonces veíamos en el panel B, que es el primero, cómo es una condiciones de homeostasis, ¿no? Hay una microbiota muy diversa, tiene diversos miembros, muy heterogéneo, lo cual está delimitada espacialmente por esa capa de moco que separa o delimita la microbiota que no está en contacto directo con el epitelio intestinal, y podemos ver también cómo los sistemas participan en conjunto para generar la polarización de los linfocitos a T reguladores. Entonces van a mantener el equilibrio de la homeostasis intestinal. En cambio, cuando hay condiciones de disbiosis, la respuesta se va perdiendo. También, por ejemplo, hay una menor producción de moco, o que se puede ir degradando, también puede ser un factor etiológico. Y en cambio, este estímulo constante de las bacterias con el epitelio intestinal, sin que esté el moco presente, hace que las vías se vayan encendiendo, proinflamatorias se vayan encendiendo, y en lugar de polarizarse los linfocitos a su respuesta T reguladora, se polariza la respuesta TH17. La respuesta TH17 le llaman citotóxica también, o también es reparadora de tejidos. Entonces,
en este caso pues participa para reparar el tejido, pero que si la inflamación se hace crónica y no es controlada a tiempo, puede desencadenar en algunos eventos, por ejemplo, el cáncer colorectal. Y bueno, las asociaciones en el sistema inmune, nutrición y cáncer ya son muy conocidas desde hace muchos años. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el sistema inmune nos protege contra múltiples estímulos externos, pero también nos protege contra antígenos internos, por ejemplo, las células transformadas o las células ya como tal malignas. Y esto los protege mediante los sistemas de inmunidad innata y adquirida. También sabemos que de acuerdo al sistema, al estado de nutrición, también tendríamos una respuesta inmune diferencial. Por ejemplo, las personas con malnutrición presentan una inmunocompetencia alterada, entonces no tienen muy buena respuesta contra los patógenos o incluso en este caso contra también las células tumorales. Y pues todas estas respuestas inflamatorias que generan los tumores, que se puede considerar en este caso el cáncer como una enfermedad sistémica, generan una respuesta inflamatoria sistémica que es mediada por la liberación de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1, beta principalmente, e interleucina 6, y que esto va a dar como desenlace los diferentes comorbilidades asociadas al cáncer, ¿no? Y es por eso que nosotros podemos también prevenir esta situación modulando también la composición de la microbiota intestinal en etapas tempranas. Y vemos que la microbiota intestinal justamente participa en todas las etapas del contexto oncológico, tanto puede participar en la etapa de desarrollo o progresión, también en prevención como tal, la comorbilidad asociada también al mismo cáncer o también a las terapias antitumorales, y todo esto, digamos, tiene que ver justamente con el patrón de microbiota intestinal que nosotros tengamos. En este caso, por ejemplo, vemos cómo participa la microbiota intestinal en la progresión de cáncer. Vemos cómo en condiciones de homeostasis pues está justamente delimitada la microbiota intestinal del epitelio intestinal, entonces no hay una comunicación anómala, pero que si esta barrera se rompe y hay un contacto directo de las bacterias con el epitelio intestinal, se empiezan a generar vías de señalización proinflamatorias que van a desencadenar la aparición de cáncer, ¿no? En este caso por múltiples mecanismos. Uno de ellos es el daño directo al DNA. Hay bacterias que generan toxinas como tal, entonces por ejemplo estas toxinas generan radicales libres o generan daño directo al DNA, que esto puede generar mutaciones y esto puede desencadenar la progresión o la instauración del cáncer. También hay otro tipo esos son pocos los microorganismos que están catalogados como tal que pueden provocar cáncer directamente, pero entre ellos se encuentra el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, mediante la secreción de una proteína llamada CAG-A, se estimula la beta-catenina, y la beta-catenina lo que hace es estimular los sistemas de proliferación celular. Entonces imagínense que va aprendiendo de manera constante los sistemas de proliferación celular, y esto puede ocasionar el desarrollo de cáncer estomacal. Pero también lo que decíamos, en este caso, por ejemplo, es muy interesante la inmunobiología de las células del epitelio intestinal, ya que en la parte apical o en la de arriba no presentan receptores para inmunidad innata, sino que es más una superficie de absorción. Pero en cambio en la parte basolateral, que es en los lados donde están pasando estas bacterias, al ya ser traslocadas, ahí justamente tienen los sensores de inmunidad innata, y cuando van traslocándose las bacterias a través de ese epitelio intestinal, se van sensando como moléculas de daño y generan respuestas inflamatorias mediadas por interleucina 23, interleucina 17, que es parte de la respuesta TH17, TNF-alfa, entre otras. Y la inflamación crónica puede desencadenar el desarrollo de cáncer también. Obviamente no todas son malas noticias, también la microbiota participa en un sistema de defensa, y este es por citar un ejemplo. Al nosotros metabolizar las fibras, podemos producir ácidos grasos de cadena corta, que son inmunomoduladores, por ejemplo el butirato,
El butirato es consumido o es el principal combustible energético de los colonocitos y al ser oxidado genera una gran cantidad de energía para ellos. Pero en cambio una particularidad de las células cancerosas es que no tienen la maquinaria necesaria para oxidar eficientemente las grasas. Son más glucolíticos. Entonces, al no procesar el butirato, se acumula a nivel citosólico y ahí genera respuestas de apoptosis. Entonces, se mueren las células que no pueden utilizar el butirato y en este caso, pues, favorece la defensa contra el cáncer. Y la microbiota también participa mucho en el metabolismo de los xenobióticos, como ya hemos mencionado. En este caso, por ejemplo, a nivel de si es vía oral, es como implícito que la microbiota va a participar en la detoxificación de los fármacos y, por ejemplo, en este caso, la quimioterapia oral pues representa únicamente el 10% de la absorción que va a ir enfocada a destruir el tumor, y esto porque debido a que la microbiota y las enzimas hepáticas y digestivas van detoxificando el compuesto y dejando la biodisponibilidad menor para la sangre. Aunque también las drogas parenterales, como participa un paso de detoxificación vía hepática, aunque no tengan una biodisponibilidad del 90%, hay un 10% que se detoxifica vía hepática y eso puede desembocar en el intestino vía las sales biliares y también poder sufrir modificaciones por parte de la microbiota. Sin embargo, pues vamos a centrarnos más en la terapia más común. Por ejemplo, en modelos animales lo que se ha visto es que la quimioterapia con los compuestos relacionados al platino, por ejemplo el oxaliplatino, participa justamente, o la microbiota intestinal tiene un papel fundamental. Si nosotros administramos este fármaco y no tenemos una microbiota, por ejemplo se lo administramos a ratones que no tengan microbiota, este compuesto no genera los radicales libres suficientes para destruir al tumor. Entonces no va a tener eficiencia si no hay microbiota. Hay otro compuesto, la ciclofosfamida. En este caso también es dependiente el efecto de la microbiota intestinal. Cuando nosotros administramos ciclofosfamida a los ratoncitos, generamos una disrupción de la barrera intestinal, se hace más permeable, permite el paso de bacterias o traslocación de bacterias, y las bacterias traslocadas son las que llegan a estimular las vías inflamatorias que participan en la destrucción del tumor. Entonces, en este caso también es un efecto que es muy dependiente también de la microbiota. En el caso también de las inmunoterapias, por ejemplo, este CpG oligonucleótido, que es un ligando para el receptor tipo TOL9, genera justamente la respuesta, pero a través de la microbiota intestinal, ya que es como la microbiota funciona como un inmunopotenciador para este tipo de inmunoterapia. En les tengo un resumen de los diferentes efectos de la microbiota sobre diferentes tipos de medicamentos. Y por ejemplo, en el primer panel se muestra el epitelio normal, sin daño ni alteraciones, ni siquiera, o sea, ninguna terapia. En la siguiente vemos cómo es la terapia con los compuestos derivados de platino, y vemos cómo algunos comensales como Lactobacillus acidophilus participan en la translocación y activación de estas respuestas de daño de radicales libres, y que este efecto es mediado por estas bacterias en conjunto con el fármaco. También, por ejemplo, en el caso de la radioterapia genera que haya una disrupción de la barrera intestinal, se abre la barrera intestinal y permite la translocación bacteriana, genera más toxicidad a nivel sistémico, y esto es, digamos, contraproducente para el cáncer, ¿no? Va acabando con las células cancerígenas. En el caso de la ciclofosfamida, ya habíamos dicho, hay algunas bacterias que se van traslocando y tienen el mismo efecto, inmunopotenciar la respuesta contra el cáncer, y también lo mismo pasa con los últimos prácticamente, que son la inmunoterapia contra el cáncer. La microbiota participa como un inmunopotenciador. Entonces la microbiota, sin microbiota no podríamos tener la eficiencia a estas terapias anticáncer, pero también esto comprueba por qué hay tanta divergencia en las terapias contra el cáncer en los diferentes pacientes, porque no todos tenemos una microbiota igual
o funcional en este caso, ¿no? Ahora hay algunas investigaciones que se han centrado sobre el uso de prebióticos, probióticos, simbióticos, sobre el contexto de cáncer, aunque para resumidas cuentas no hay un probiótico que funcione como para disminuir la masa tumoral, a excepción por ejemplo del que está en la parte roja hasta abajo, Lactobacillus acidophilus es el único estudio que ha mostrado la participación de un probiótico como coadyuvante en la terapia de ciclofosfamida, más bien de los compuestos derivados del platino, para inmunopotenciar la respuesta contra el cáncer. Pero lo que sí nos ayudan los prebióticos y probióticos es para contrarrestar los efectos nocivos de las terapias contra el cáncer. Por ejemplo, un evento adverso muy común es la mucositis asociada a la terapia anticáncer, o también la neuropatía periférica asociada a la quimioterapia. En este caso, algunas cepas de lactobacillus y bifidobacterias han mostrado resolver este cuadro o prevenirlo más que nada, y en esta etapa podría ser funcional para prevenir las complicaciones que también van siendo nocivas para el estado nutricio del individuo, ¿no? Entonces, por tanto, como conclusiones, la microbiota intestinal juega un papel importante en cada una de las etapas del paciente oncológico. Su papel en la potenciación de agentes antitumorales ha mostrado gran interés, y los pro y prebióticos pueden ser utilizados para el control de las comorbilidades asociadas a la terapia anticáncer. Pues les agradezco mucho su atención y no sé si tengan alguna duda. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu ponencia, excelente. Una pregunta. Los beneficios demostrados con las cepas que mencionaste, ¿a partir de cuántos millones de unidades formadoras de colonias? Lo estándar que he revisado en la literatura es de 1 por 10 a la 9, que yo creo que lo basan mucho en un dato empírico que es como la cantidad mínima para considerarse como probiótico. Entonces yo creo que de ahí depende y van aumentando más. Por ejemplo, hay otras bacterias que son multicepas que utilizaron 5.000 millones de unidades formadoras de colonias. Entonces más o menos, por lo menos con 1 por 10 a la 9 tendrías el efecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Buenos días. Tengo una duda. Había leído y escuchado también acerca del trasplante de heces. ¿Qué tan efectivo puede ser en el caso de los pacientes oncológicos? Y de alguna manera, por esas terapias que reciben, se ve afectado la microbiota. ¿Y qué tan efectivo sería este trasplante o si se ha realizado? Había escuchado que lo han hecho en ratas, en ratones, en el cual también de alguna manera influye este estudio que vi, el trasplante de heces de una persona sana. El ratón se desarrolló de una forma sana, pero se hizo también un estudio en el cual se trasplantó heces de un ratón con obesidad, por así decirlo. Este ratón desarrolló obesidad, que de alguna manera pues se ha influenciado, ¿no? Sí, de hecho se sabe mucho en los modelos animales que la microbiota cuando se transfiere la microbiota también se transfiere el fenotipo. Entonces en este caso la microbiota de un ratón obeso transferido a un libre de gérmenes produce que el ratón libre de gérmenes también adquiera obesidad o desarrolle obesidad. En el caso también del cáncer, sí han mostrado terapias muy buenas, sobre todo como coadyuvantes. Digamos, muestran al ratón libre de gérmenes, al cual le pasan la microbiota sana y junto con la terapia antitumoral, y se hace mucho más eficiente la respuesta. Pero en el ámbito de los humanos todavía esto que yo sepa, no se ha realizado, porque también está el problema de que el paciente con cáncer, a veces, dependiendo del tipo de cáncer, también está inmunocomprometido. Entonces podría ser que si no hay un escrutinio adecuado, que todavía está en pañales el área de trasplante de microbiota fecal en humanos, podría ser que también haya transferencia de bacterias potencialmente patógenas que en el contexto de inmunosupresión pudieran ser nocivas. Entonces por eso no hay muchos estudios al respecto en humanos,
pero en ratones parecería ser algo prometedor. ¿Alguien más? Pues muchas gracias.